Muy buenas noches, hermanos. Familia, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Juanito. Buenas noches, Zenón, mi hermano. Muy buenas noches. Gracias por su puntualidad. Gracias porque podemos comenzar con ustedes nuestra reunión habitual. Vamos a orar a nuestro Dios. Que sea el Señor el que pone el reposo, la tranquilidad, la calma, la paz en nuestro corazón. Necesitamos de Él. Necesitamos que Él sea nuestro reposo, que nos ayude a entrar en su reposo y que nos guarde de todo mal. Estaremos orando en esta noche por Hilda. Hilda es la mamá de Pastor Juan Carlos Marcés. Pastor Juan Carlos Marcés está en Inglaterra y en estos tiempos estuvo 3 meses por allá y todavía está. Vendrá para el retiro de varones de 3 días. Y su mamá es una anciana de 89 años que la semana pasada sufrió un accidente, una caída y se ha fracturado la cadera. Y mañana o el viernes lo van a operar en el hospital militar. Ya como comprenderá, es una persona ya mayor y este tipo de caídas generalmente desencadenan una serie de cosas. Oremos, Pastor Juan Carlos Marcés ha pedido que estemos orando por su mamita y vamos a orar en esta noche por ella. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, en esta noche te damos las gracias por la vida que tú nos das. Por el milagro de la vida, hoy abriste nuestros ojos, Señor, para ver tu creación. Gracias, Señor. Gracias por la salud que gozamos hoy. Gracias porque estamos respirando, porque tú lo quieres. Porque tú completarás nuestros días en esta tierra conforme al plan original tuyo, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias porque estamos aquí para levantar una ofrenda de labios que confiesan tu nombre, para levantar una ofrenda de gratitud a ti por tanto amor y por tanta bondad, por nuestros familiares, por nuestro hogar, por todo lo que tú haces, por nosotros, Señor. En esta noche oramos todos juntos por Hilda. Ella es tu hija, tú lo sabes, es mamá de Pastor Juan Carlos Marcés. Ha sufrido un accidente, Señor, se ha fracturado la cadera. Y ese tipo de fracturas a la edad que ella tiene, generalmente se complican un poco. Oramos para que tú lo bendigas. Bendigas a los médicos que lo van a operar, que tú bendigas, Señor, los, digamos que los fierros, los que van a ponerle ahí, Señor, esos dispositivos que van a ayudarlo. Y tal, oramos por ella en el nombre de Jesús. Bendice a esta anciana en el nombre glorioso de Jesús. Poderoso Dios, lo encomendamos en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria. Quiero orar por mi hermana Angélica en el nombre de Jesús. Gracias porque está mejor. Hoy estuvo por acá, me visitó un rato. Disfrutamos de un tiempo entre hermanos. Gracias, Señor. Bendícela, Señor. Restaura la cura, la completa. Lo mismo que a Samantha Cortés. No la vemos en el programa, Señor, pero igual está en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Bendícela, Señor. Restaura su seno también. Ella tiene hijos pequeños, Señor, que cuidar, que criar. Bendícela, por favor, y restaurala en el nombre de Jesús. Maravilloso y grandioso. Oramos también por Catalina y por Débora allá en Guayaquil. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, por Charito Guamán, que es la mamá de nuestro querido Emilio. Ella también es una persona mayor. Padre, bendice su cuello, su garganta, su laringe, su faringe, Señor, en el nombre de Jesús, su tráquea. Bendícelo, Padre. Sánalo, lo que pueda disfrutar de tranquilidad y de paz en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, a ti sea honor y gloria en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Oramos por nuestro querido Juan González. Oramos para que tú te manifiestes gloriosamente en su vida, que tú restaures todos los seres, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Que tú lo llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Y tu palabra dice, Señor, que son irrevocables los dones del Espíritu. Señor, bendícelo con dones espirituales a Juan, de tal manera que se pueda levantar con autoridad y poder en medio, Señor, de tanto síntoma odioso en su vida, en su cuerpo, Padre. En
el nombre de Jesús desatamos toda atadura del diablo, rompemos toda cadena de esclavitud, de pecado, cancelamos toda obra de brujería, hechicería, chamanería, de maldiciones generacionales, ancestrales, familiares, en el nombre de Jesús. Hablamos vida, pura vida para nuestro querido Juan en el nombre de Jesús. Que sus órganos internos sean restaurados por completo en el nombre de Jesús. Que toda fibromialgia sea quitada de su cuerpo porque no tiene ningún derecho legal de estar en el cuerpo de mi hermano. Mi hermano es el templo del Espíritu Santo. Y reclamamos, Señor, la sanidad que tú diste, Señor Jesús, en una cruenta cruz para todos nosotros. Señor amado, bendecimos a Juan en el nombre de Jesús. Poderoso, glorioso y maravilloso Dios. Oramos por la paz de Israel, por Jerusalén. Oramos por todo el pueblo israelí y por el pueblo judío. Señor, el pueblo de pacto, el pueblo elegido, tú tienes una especial estima por ese pueblo que tú has elegido. Aun cuando sus vecinos perversos y malos están confabulándose para destruirlos, tú vencerás a todos sus enemigos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En esta noche entregamos este tiempo en tus manos, dándote solo a ti, Señor, nuestra adoración. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por su amable sintonía, amados hermanos. Estamos en el estudio del libro de Romanos en la parte 86 y vamos adelante hacia la perfección. Leeré Romanos 11 del 25 al 29 en esta noche, sobre el cual estaremos meditando. Dice Romanos 11 del versículo 25 en adelante: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Hasta ahí estaremos en esta noche meditando, y si el Señor lo permite, mañana estaremos en el verso 29, que es un verso muy relevante, y dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando el Señor te ha llamado, más vale que le obedezcas. Si el Señor ha puesto ese llamado en tu corazón, por favor, obedece. Damos la bienvenida a nuestra querida Marvi desde Toronto, Canadá. Un abrazo enorme para ti, para Freddy, querida Marvi, que Dios te bendiga. Un abrazo gigante por ahí a toda la tribu. Entonces, vamos para adelante, mis hermanos. Romanos 11, 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que de repente la traducción como que no se entiende muy bien. Entonces vamos a desmenuzarlo, vamos a picacharlo, como se dice por acá. El apóstol Pablo revela que el rechazo temporal de Israel hacia el evangelio tiene un propósito divino, que permitir que los gentiles, es decir, todas las demás naciones, entren a formar parte del pueblo de Dios. Un proceso que culminará cuando se complete ese número de personas. Nosotros veíamos en capítulos anteriores cómo el pueblo de Israel, en todo caso la mayoría del pueblo de Israel, cuando viene el Señor Jesucristo, lo rechazaron. Ahora, el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, descendientes de Abraham, desde sus inicios ellos sabían que vendría un Mesías redentor para ese pueblo. Ellos lo sabían y lo estaban esperando.
El problema fue que cuando el Señor Jesús vino y por su condición humilde, ellos lo rechazaron. Ellos esperaban un Mesías redentor que pueda quitar la bota de los romanos que tenía encima del pueblo de Israel. O sea, un paladín, un héroe, un guerrero que destruya a todos los ejércitos romanos y que les dé libertad. Ellos esperaban eso. Y cuando viene y nace en un pesebre, en Belén, un pueblito muy pequeño para el caso, ¿no? Un asentamiento humano, digamos, y que de ahí nace Jesús, el Mesías. Entonces, todos los religiosos de su tiempo, los fariseos, los jeduseos y todos los demás doctores de la ley, legalistas, no les pareció buena la idea de aceptar a Jesucristo como su Señor, toda vez de que para ellos era poquita cosa. Y lo rechazaron. Ahora, esta situación, esta condición del pueblo de Israel, de alguna manera dio pase al cumplimiento del plan original de Dios de llevar el Evangelio hacia el resto del mundo. Eso obviamente el pueblo de Israel que endureció su corazón conforme al pasaje que hemos leído, ¿no? Voy a leer nuevamente el pasaje para que fundamentemos de lo que estamos hablando, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El pueblo de Israel, al creerse el pueblo elegido, el pueblo escogido, ellos, legalistas al mango, creían que tenían la franquicia de la salvación y que por ser, digamos, herederos étnicos, genéticos de Abraham, automáticamente ellos ya eran salvos. Entonces ellos se creían pues eso. Ellos pensaban de que por hacer buenas obras y por cumplir la ley, ellos calificaban para poder ser salvos. Y esto evidentemente es un grave error que llevó a Israel al rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este rechazo, esta condición del pueblo de Israel abrió las puertas para que se extendiera el amor y la misericordia de Dios al pueblo gentil, a los romanos, a todos los demás pueblos y naciones del mundo, incluido Perú, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo revela que el rechazo temporal de Israel hacia el Evangelio tiene un propósito divino. No es casualidad, no hay casualidades en el reino de Dios. No hay nada que le sorprenda a Dios. Es más, la Biblia dice que no hay nada nuevo en esta tierra. No hay nada nuevo. Todo ya fue antes, ya existió. Ahora, el propósito divino era permitir que los gentiles, es decir, todas las demás naciones, entren a formar parte del pueblo de Dios. Un proceso que culminará cuando se complete ese número de personas o cuando el grueso, la cantidad más enorme de judíos acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Decíamos en clases anteriores que Jerusalén es el epicentro del universo, del mundo conocido. Es como el ombligo del mundo. De ahí nacen las tres religiones más grandes, fuertes de la historia de la humanidad. De ahí nace el cristianismo, de ahí nace el judaísmo y de ahí nace el islam también. Ahora, los tres parten de Abraham. En Génesis 12, el Señor Dios Todopoderoso hace un pacto con Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Para entonces Abraham vivía en Ur de los Caldeos y le dice, sal de tu parentela, sal de tu tribu, de tu ciudad natal. Quiero que salgas y que vayas a una tierra que yo tengo reservada para ti. Y le dice, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Le dice, haré de ti una gran nación, es la nación de Israel que tenemos ahora. Es pequeñita con relación a todos los países y naciones del mundo.
Sin embargo, está dentro de las 10 más grandes potencias de la tierra. Así siendo pequeñito, chiquito, perseguido, ¿no? Que muchos han buscado su exterminio, han estado dispersos por el mundo en la diáspora por 2000 años después de Jesucristo. Pero ahí está el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido de Dios, porque es el pueblo escogido por Dios. ¿Por qué lo odian todos los países árabes? ¿Por qué odian a Israel? Israel no es un vecino tóxico, peleador, digamos que invasivo, no es invasor. Generalmente las guerras se dan por conflictos geopolíticos, territoriales, invasivos, conquistadores. Israel no es nada de eso, no es nada de eso. Israel solo se defiende a su pueblo, defiende a su tierra, defiende a su familia de los ataques de los otros. ¿Y por qué ese encono? ¿Por qué esa bronca? ¿Por qué ese deseo de desaparecerlo del mapa? Por la sencilla razón espiritual de que Israel es el pueblo escogido por Dios. Es el pueblo elegido por Dios. Dios tiene propósitos especiales para un futuro con Israel. Y eso nadie lo puede cambiar. Nadie. Y en el pacto dice: a los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Incluía a todo el pueblo gentil, incluido los peruanos. Amén. Entonces, aquí en el pasaje también dice el misterio. Dice, ¿no? Aquí en el pasaje leído, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué cosa es un misterio? Según la Biblia. En la Biblia, cuando habla de misterio, se refiere a una verdad espiritual que antes estuvo oculta y que ahora Dios lo revela a través del apóstol Pablo. En este contexto es como Dios utiliza la desobediencia de Israel, de la mayoría de los judíos, para bendecir al resto del mundo. Ya vimos de que no fue una casualidad de que el pueblo mismo de Israel endureciera su corazón. Era parte del plan y del propósito divino. ¿Para qué? Para extender su gracia y su misericordia al resto del mundo. Y no solamente al pueblo de Israel, al pueblo judío, a la descendencia de Abraham, sino que su propósito era alcanzar su amor, su bondad a toda la tierra. Pablo explica que la ceguera espiritual o el rechazo del Mesías, ¿no?, de Jesucristo, no afectó a todos los judíos. Hubo un remanente fiel que sí creyó. A través de los tiempos, a través de la historia bíblica, teológica, podemos encontrar que aún en medio de la persecución, aún en medio de la diáspora, cuando el pueblo de Israel fue dispersado por el mundo, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, el Señor guardó siempre un remanente fiel, un remanente que no dobló rodilla ante Baal. Por eso cuando el profeta Elías le dice: Señor, mira que han matado a todos tus profetas, solo yo he quedado. Y el Señor, ¿qué le dice? No, Elías, no eres solo tú. Me he separado para mí 7000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es decir, a través de toda la historia bíblica vamos a encontrar, aun cuando la mayoría de judíos rechazaron a Jesús como su Mesías Redentor, hubo un grupo, una manada pequeña, un remanente fiel que creyó, que se postró delante de Dios y no delante de Baal o de los dioses paganos de este mundo. Ahora, el Señor permitió esta condición temporal de Israel, ya les dije, para poder alcanzar al pueblo que no era escogido por Dios, para poder llegar su amor y su gracia hacia el pueblo gentil. Cuando habla de plenitud de los gentiles, se refiere al tiempo en que Dios ha destinado para que todas las personas de todas las naciones del mundo escuchen y acepten el mensaje de salvación. Una vez que se complete ese periodo o número establecido de personas,
la etapa actual de la iglesia llegará a su cumplimiento, llegará a su fin. Va a haber un tiempo en el que la iglesia ya no estará más en esta tierra. Vivimos en esta etapa desde, desde la manifestación de Pentecostés, que para muchos eruditos bíblicos, para muchos estudiosos bíblicos, la iglesia no comienza con Adán y Eva, no comienza con Abraham, con Isaac, con Jacob. La iglesia no comienza con los patriarcas. Para los entendidos, digo para los entendidos, por ahí usted coincide con este pensamiento o no, pero total no es una doctrina. Ellos creen, piensan que la iglesia comienza el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua en el que el Señor Jesús fue crucificado, y a los 50 días la fiesta judía celebra, ¿no? La fiesta de Pentecostés. Entonces, en esa fecha, claro, el Señor Jesús ascendió a los cielos al tercer día, ¿verdad? Estuvo 40 días más, ¿no? En esta tierra es lo que dice la Biblia, después de haber resucitado para que luego Él fuera ascendido a los cielos. Ahí es donde le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense todavía acá, no huyan, no corran, no se vayan, hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para estos entendidos en Biblia, ellos creen que la iglesia comienza precisamente esa tarde, esa noche de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y se posa sobre la cabeza de muchos de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a profetizar y comenzaron a hacer no, muchas proezas, muchas cosas que antes no podían hacerlo por su propia cuenta, sino a través del Espíritu Santo que había descendido sobre ellos. Entonces, esta etapa que comienza en Pentecostés, 50 días de que nuestro Señor Jesús fue sacrificado, entonces se ha extendido hasta el día de hoy y estará esta etapa de la iglesia, porque así se llama la dispensación de la iglesia, la etapa de la iglesia, ¿no? Hasta el día en que el Señor Jesús hará sonar su trompeta y vendrá a recoger a su novia, que es la iglesia, ¿correcto? Entonces, seremos arrebatados. Eso será en la primera mitad de la séptima semana de Daniel, o sea, 3 años y medio de que se haya, ¿no?, comenzado este proceso de la última semana de Daniel, de la que habla Daniel. Entonces, en ese momento, ¿qué sucederá? Que como hoy se está perfilando ya algunos líderes que quieren gobernar todo el planeta, o sea, un nuevo orden mundial. Todo está apuntando hacia eso. Hay algunas cosas que se van a realizar, que van a ser indicativos, que están escritos proféticamente en la Biblia, como la construcción del tercer templo en Jerusalén. Lo que significa que esa cúpula, que esa mezquita que hoy existe, pertenece al Islam, en algún momento se va a caer, la tierra se lo va a atracar o va a ser bombardeado, no sé. Pero ahí en ese mismo lugar donde Salomón construyó el templo de Jerusalén, ahí está ahora esa mezquita con esa cúpula dorada que se ve en las postales de Jerusalén. Ahí se va a construir el templo para nuestro Señor. Dice que los planos ya están hechos, inclusive el material, el acero y todo lo que se va a necesitar para la construcción ya está listo. Solo va a llegar el momento en que se va a comenzar a construir. Entonces ahí será el comienzo del fin. Para esto va a haber un gobernante en el mundo que va a ser el anticristo, que para algunos, digo para algunos, repito, no es una doctrina, no es que así es o así va a ser. El yerno de Donald Trump cumple al menos alguna de esas características, porque él es descendiente de judío y el anticristo será descendiente de judío.
y que será un hombre muy empoderado. Y el tipo es recontraempoderado, es el yerno de Donald Trump, es el marido de la hija de Donald Trump, ¿me entiende? Y él está a cargo de algunas gestiones sobre la paz de Israel. ¿Puede ser o no? No quiero que lo tomen como doctrina ustedes y digan, sí, el hermano Max dice que eh, Krushner o Kreshner o algo así se apellida. No, él es el anticristo. Podría ser, o tal vez no, pero al menos algunas características coinciden. Entonces, nos estamos acercando hacia el fin de los tiempos, hermanos y hermanas. Esa es la verdad, esta generación va a terminar. En cualquier momento la trompeta va a sonar. Ustedes saben, dice la Biblia que antes del fin habrá temblores, terremotos, guerras y rumores de guerras. La guerra Ucrania con Rusia, que ya hace algunos años, la guerra Irán, Estados Unidos, que ahorita se están bombardeando en este momento, ¿no? En el estrecho de Hormuz y toda esa historia, que son guerras y rumores de guerras. Hay algunos indicativos que vamos acercándonos inexorablemente al fin de los tiempos. Ahora, evidentemente este no es una clase, digamos que apocalíptica, no es una clase escatológica, no, estamos hablando de la carta del apóstol Pablo a los romanos y no queremos salirnos de eso. Ahora, lo que sí, el Señor, cuando el pueblo de Israel en su mayoría lo rechaza, Él toma esa condición del pueblo de Israel para que para extender su gracia, su misericordia, su amor, su salvación hacia el pueblo gentil, o sea, todos los demás, todas las demás etnias y naciones que no eran judías. ¿Ok? Entonces, cuando acá el pasaje dice, cuando habla de la plenitud de los gentiles, se refiere al tiempo que Dios ha destinado para que todas las personas de todas las naciones del mundo escuchen y acepten el mensaje de salvación. Una vez que se complete este periodo o número establecido de personas, la etapa actual de la iglesia llegará a su cumplimiento. Va a haber un fin de la etapa de la iglesia. Va a haber un fin, un tiempo en que cuando entre a gobernar este anticristo, un hombre muy carismático, que va a cambiar el orden mundial de todo el planeta, gubernamental, política, socialmente hablando, culturalmente hablando y religiosamente hablando también. Entonces este tipo va a decir, mira, ¿no? Por fin, paz y tranquilidad. ¿Han escuchado esa palabra en estos últimos tiempos? Con bastante frecuencia, ¿verdad? Paz y tranquilidad. Todo el mundo está prometiendo paz y tranquilidad. Pero vendrá este tipo, ¿no? Y tendrá evidentemente poder de Satanás para poder establecer de alguna manera la concordia con los países grandes, ¿no? Y que lo encumbren al hombre ahí, al anticristo, y él va a gobernar 3 años y medio y el mundo va a disfrutar de alguna manera de paz, de tranquilidad. Y ahí es donde todo el mundo va a decir, mucha, tenía razón, ¿no? Oye, sí, ¿verdad? Este hombre sí tiene, ¿no? Este sí tiene manejo, este sí tiene capacidad de establecer la paz en el mundo. Pero a los 3 años y medio, a los 3 años y medio, porque va a estar 7 años, lo que habla Daniel, una semana de 7 años. Entonces, a los 3 años y medio, este compadre agarra y patea el tablero. Y dice, ok, ya está bueno de tarugadas, ya está bueno, ok. Entonces él se va a meter en el templo que ya va a estar construido para ese templo y va a pedir que lo adoren como Dios. Y será ese momento en que el Señor Jesús va a recoger a su iglesia, porque su iglesia ya no va a estar aquí. Es la iglesia la que detiene que el fin todavía no llegue, porque somos la sal de la tierra y la sal es la que preserva para que no sea destruida. Pero cuando ya no estemos acá, cuando la iglesia ya no esté, entonces el imperio del anticristo va a reinar en esta tierra de una manera brutal, brutal, por 3 años y medio. Cuando el mismo Señor vendrá y
vencerá a todos sus enemigos en la guerra del Armagedón. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, este pasaje enseña que la fidelidad de Dios, mis hermanos, es inquebrantable, que tanto judíos como gentiles son receptores de su inmensa misericordia. Dios no se guardó nada. Efesios 1:3 que dice, bienaventurado, bendito el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ahora vamos al verso 26. El verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí el apóstol Pablo revela que tras el rechazo temporal de Israel hacia el Evangelio, Dios quitará ese endurecimiento y salvará a la nación de Israel. El término todo Israel, cuando la frase dice todo Israel, se entiende teológicamente como la totalidad del pueblo escogido. Aquí no solamente se refiere a una etnia, a una descendencia judía, no. Aquí está hablando de todo el pueblo elegido, es decir, de judíos y de gentiles unidos por una sola fe. Entonces, él viene por un pueblo unido. No solamente por el pueblo judío, viene por el pueblo gentil también. Es decir, por todos los que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Aquí cuando en el pasaje dice el libertador, se refiere a Jesucristo, que de Sion vendrá el libertador, dice el pasaje. El libertador se refiere a nuestro Señor Jesucristo tal como lo profetizó Isaías 59:20. Nosotros hemos repetido muchas veces que el profeta Isaías vivió 800 años antes de nuestro Señor Jesús. 800. Y como digamos que los años se contaban de manera descendente hasta Jesús, era 800 y más o menos 780 años, él ya estaba escribiendo estas profecías guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí en el libro de Isaías 59:20 dice, y vendrá, literal, y vendrá el Redentor a Sion. ¿Qué cosa es Sion? Es el pueblo de Israel. A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. A Jacob el Señor le cambió de nombre. Es Abraham, el llamado por Dios. Abraham tiene su hijo de la promesa llamado Isaac. Isaac tiene su hijo que se llamó Jacob. Y a Jacob el Señor le cambió de nombre y lo puso Israel. Eso lo hemos visto con mucho tiempo atrás, ya diríamos muchos años atrás, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí cuando el profeta Isaías dice, y vendrá el Redentor a Sion, a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Todo Israel será salvo. No significa que cada individuo personal judío de todas las épocas será salvo. No, para nada. Automáticamente no van a ser salvos por su herencia racial. No, 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 para nada. Más bien, apunta a un tiempo futuro donde una gran masa de judíos, una gran multitud de judíos, reconocerán a Jesucristo como su Mesías Redentor. ¡Qué maravilla! Va a llegar un momento en que, ¿no? Hay un pasaje que habla de 144,000 judíos, entonces escogidos, salvo. 144,000 que reconocerán al Señor Jesús como su Señor. Y estoy hablando de esa época. Ya en otras épocas hay mucha gente que ya fue salvo. Ahora vamos al verso 27. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Elemental, ¿no? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Evidentemente, esta es una promesa de redención incondicional. Explica que el perdón de los pecados y el pacto de Dios con su pueblo, con el pueblo elegido, con el pueblo escogido, con Israel, son inquebrantables. Dios promete quitar la iniquidad de Israel, demostrando que su gracia y misericordia son eternas. Aun cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, aun cuando Israel se apartó de Dios, aun cuando Israel no lo recibió, el pacto que hizo Dios a Abraham es eterno, es inquebrantable. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y él lo hará. Él prometió que estaría con Israel y estará con Israel. Entonces, mi hermano, acá cuando
el apóstol Pablo, al escribir 57 años después de Jesucristo, repite esta profecía que 800 años ya había escrito Isaías, ¿no? Para el Mesías Redentor, el libertador que nacería en Sion. Ahora el apóstol Pablo está 57 años después, él está escribiendo, está tomando este pasaje para escribir esta carta a los hermanos romanos, obviamente en Roma. Ahora, ¿qué significa todo Israel? Históricamente y teológicamente no se interpreta como cada persona judía así individualmente, sino como la totalidad de los elegidos. Esto es, tanto judíos como gentiles, que finalmente forman el verdadero pueblo de Dios. Ahora, todos nosotros formamos parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, ¿no? La frase, este es mi pacto con ellos, subraya que la salvación depende únicamente de la fidelidad de Dios y para nada por las obras humanas. Acá no tiene nada que ver los méritos humanos, es que yo soy buena gente, es que yo predico, es que yo evangelizo, es que yo hago caridad, es que a mí me gusta hacer obras buenas, que son, simplemente son obras buenas, pero no califican para que tú seas salvo. Hay gente que ha creído por años religiosamente que hacer buenas obras te hace salvo, te hace merecedor a la gracia divina. Y la Biblia dice bien claro que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermano Max, no tenemos que hacer buenas obras. No, no dice la Biblia eso y yo tampoco estoy diciendo eso. El creyente, el cristiano, hace buenas obras porque ya es salvo, porque la gracia ya está en él, porque es templo del Espíritu Santo y va a trascender la gloria de Dios por donde vaya. Pero no es que nosotros hacemos obras para ser salvos, es exactamente al revés. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos, porque tenemos la gracia, el favor y la misericordia de Dios morando en nosotros. El huésped ilustre que ha venido a morar en ti es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo, y Él hace obras de bien, siempre. Vamos al verso 28. Así que en cuanto al Evangelio, dice Pablo, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo explica la doble condición de Israel. Desde la perspectiva del Evangelio, parecen enemigos para permitir la salvación de los gentiles. O sea, no les agradaba a ellos que el pueblo gentil sea bendecido, porque ellos se creían que tenían la franquicia solamente por ser judíos, punto. Y el resto que los parta un rayo. Pero el Señor usó la condición de que el pueblo de Israel no aceptó al Mesías, no aceptó al Maestro, no recibió a Jesucristo como su Mesías Redentor para extender la gracia, el favor y la misericordia de Dios a todo el pueblo gentil. Pero según el pacto eterno, siguen siendo el pueblo amado por Dios. Ellos rechazaron, se amotinaron, hicieron su fiesta depresiva, hicieron su berrinche por ahí, pero según el pacto eterno, siguen siendo el pueblo amado por Dios. ¿Por qué? Dios es soberano debido a las promesas hechas a Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y él va a cumplir su pacto, independientemente de que los judíos se portaron así de una mala manera. El rechazo de la mayoría de los judíos al mensaje de Jesucristo permitió que la salvación llegara a los no judíos. Su incredulidad temporal es parte del plan soberano de Dios para extender su gracia al mundo entero. Qué maravilla, ¿verdad? Gracias a esa rebeldía de Israel es que el amor, la gracia, el favor y la misericordia de Dios se extendió a todo el pueblo gentil, incluido nosotros. Dios no ha roto su pacto original con Israel por la promesa y el amor incondicional que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. ¿No? Y en Génesis 15 él rectifica su pacto. Israel sigue ocupando un lugar especial en el corazón y en los planes futuros de Dios. Repito, Israel sigue ocupando un lugar especial en el corazón y en los planes futuros de Dios. Con esto vamos terminando, pero quiero adelantarles para mañana el verso 29 con lo que tendremos meditando, si Dios lo permite, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
son irrevocables. Dios te ha llamado, punto. Él te ha escogido, punto. Él te ha elegido, punto. Él ha puesto palabras en tu boca, punto. A Él le ha placido daros el reino. Gloria sea a Él. Y no es porque tengamos méritos suficientes, razonables, para que el Señor diga, uy, este es un buen tipo, ¿no? Este sí se merece. No, no es nada por ahí. Es por purita gracia de nuestro Señor. Padre bueno y eterno, en esta noche te doy las gracias una vez más al concluir esta reunión en el nombre de Jesús. Es mi deseo y oración que cada uno de los hermanos sean llenos de tu gracia y de tu favor, que tú trates con ellos, que tú, Señor, seas ministrando sus corazones. Tú sabes lo que necesitan, lo que les hace falta, tú sabes lo que les sobra, tú sabes, Señor, su corazón. Que cada uno de ellos sea ministrado conforme al plan divino que tú tienes para cada uno de ellos. Gracias por tu fidelidad, amor y bondad. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y reconocemos desde esta humilde tribuna que fuiste tú, Señor. No fui yo, fuiste tú, papá, el único Dios verdadero, de quien soy, a quien sirvo y en cuya presencia estoy levantando una oración de gratitud en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amados hermanos, que el Señor lo bendiga ricamente. Si el Señor lo permite, nuestro Dios, mañana estaremos a la misma hora para continuar con este pasaje tan bello que dice, porque irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento de nuestro Señor. Bendiciones familia, hasta mañana.